Bien, compañeros, buenas noches. Con permiso, Miguel. Bienvenidos a todos los que están ya en esta sala. Hoy, esta noche, el Centro de Investigación para una Educación Liberadora de Oaxaca tiene el honor de presentar una sesión más de este diplomado. Hoy el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, responsable de esta sesión, disertará sobre el método de historia de vida de Lewis. Esperamos que pongan la atención correspondiente. Ya llegará el momento de preguntas y respuestas. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Es suya la palabra. Buenas noches a todos los camaradas que nos siguen en esta presentación, en este seminario de métodos etnográficos. El método de hoy es un método hermoso, un método que nos va a llevar a hacer análisis que me parece a mí que van a ser muy interesantes. Primero, el método que vamos a trabajar en el día de hoy, historia de vida, es un método que lo introduce por primera vez un autor denominado Oscar Lewis. Oscar Lewis. Es una estrategia etnográfica de tipo cualitativa que pretende la comprensión de la realidad, de los procesos sociales, a partir de indagar en la subjetividad de los que vivieron esos procesos, en las vivencias de las personas que vivieron esos procesos y cómo esas personas los subjetivaron. Esto es importante que quede muy claro. Es un método cualitativo que está indagando, está profundizando, está ahondando en la subjetividad de los actores y de los autores, de los procesos que se quieren estudiar. Es por eso que el primer rasgo que quiero que tengan de este método es que este método, evidentemente, como lo acabo de decir con otras palabras, se caracteriza por una inmersión profunda. Se puede utilizar esa parábola, una inmersión profunda en la vida cotidiana de las personas. En el caso del autor que vamos a tratar hoy, en la vida cotidiana de las familias, ¿sí? Familias a las que él entrevistó. Hay un elemento importante que yo quisiera, incluso lo tengo por acá en algún lugar, acercarlos a eso, a ese fenómeno que se dio con esta obra y con este autor, porque este autor es autor de una obra que se titula Los hijos de Sánchez. Los hijos de Sánchez. Escriban la obra, yo se la voy a compartir. Una obra que sale en México en el año 1950, en el mismo año que sale publicado El laberinto de la soledad. Sale esta obra al público editada por el Fondo de Cultura Económica. Por el Fondo de Cultura Económica. Lo interesante de la obra es lo que ocurre alrededor de este libro de Oscar Lewis. Lo que pasa alrededor de este libro de Oscar Lewis. El libro que ya en el 1950 está listo, sale publicado en octubre de 1964. Y el día 9 de febrero del 65, fíjense, en octubre del 64 sale la obra. Fíjense qué cosa más interesante. Y el 9 de febrero del 65, un licenciado llamado Luis Cataño Morlet, esto lo van a ver, lo estoy revisando aquí precisamente en la obra que la tengo frente a mí, en una conferencia leída en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, condenó esta obra como obscena y denigrante para México. Una parte de los asistentes a esta conferencia apoyaron las críticas formuladas por el licenciado Cataño Morlet y basándose
en algunos párrafos que se leyeron en esta conferencia por parte de este señor que mencionamos, resolvieron por votación ahí mismo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística consignar ante las autoridades respectivas al autor, a la obra y a la editorial. O sea, presentar una denuncia contra el autor de esta obra. Presentaron una denuncia contra la editorial de esta obra y presentaron una denuncia contra la obra misma. Interesantísimo el caso, porque la denuncia fue formalmente presentada 2 días después en la Procuraduría General de la República, que de inmediato, como ustedes supondrán, comenzó una averiguación previa, tomando constancia de las declaraciones de los denunciantes. Entre ellos estaba el doctor Arnoldo Orfila Reinal, director del Fondo de Cultura Económica, que él defendía la obra, por supuesto, defendía el derecho de la obra, el derecho del autor a escribir lo que se escribió, porque se estaba demandando, por supuesto, al Fondo de Cultura Económica, que fue la que editó la obra. Y se empezaron a hacer las averiguaciones. Imagínense, la prensa se hizo eco de la derecha mexicana más reacia contra esta obra, que hoy vamos a trabajar por su importancia etnográfica. Y en definitiva, el 6 de abril de 1965, la Procuraduría dio a conocer una resolución manifestando, mira qué interesante y qué buena conclusión, manifestando que el Ministerio Público se abstenía de ejercitar acción penal alguna por no haber delito que perseguir. Incluso textualmente decían, proceder de otra manera sería mucho más inquietante y lesivo a la libertad y al derecho que los actos y las palabras sobre las que pretendiera descansar y justificarse. Creo que se congeló, Miguelito. ¿O soy yo? Creo que Sí, es el doctor. sí, se quedó congelado. Ahorita le llamo por otra vía para ver qué es lo que está pasando. Un segundo, compañeros, con calma. Estoy trayendo a colación estos hechos para que vean la importancia, la connotación, el impacto que tuvo en la vida de este país, la obra que vamos a trabajar. Una obra que quizás ustedes no conocían, que es... Doctor Miguel, hubo un momento que se cortó la comunicación. No sé si podías contextualizar tu comentario. 2 minutos antes te quedaste congelado. Bueno, estamos refiriéndonos a la obra Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, y estamos, pues, explicando un hecho histórico que se produce, un hecho social que se produce alrededor de esta obra, cuando esta obra sale publicada. La Sociedad de Geografía e Historia de México denuncian a la obra frente al Ministerio Público por ser una obra que denigra a la cultura española, la cultura mexicana. Y yo les estaba diciendo que las conclusiones del Ministerio Público fueron formidables porque el Ministerio Público dice que no se puede condenar ni al autor ni a la obra, no hay elementos para eso y además defiende la libertad de expresión. Y como ustedes van a ver que nos acerquemos a la obra, hay una obra fundamental, una obra donde se utiliza de manera formidable los métodos etnográficos, se profundiza en la vida de vecindades pobres de México. Estaba buscando la palabra, porque no es comunidad el término que él usa, sino vecindades, así como esta cosa que ustedes conocen del Chavo del Ocho. Él
en esta obra hace un profundo estudio de ciertas vecindades, de clases pobres en México, para acercarse a cómo se vive, cómo subjetivan la pobreza estas clases sociales. Hay 3 características fundamentales, o 4, que antes de empezar a desarrollar el tema, quisiera yo que ustedes apuntaran por ahí con respecto a esta obra y el impacto y los aportes que esta obra como texto que genera también una discusión en torno a los métodos etnográficos tiene para el desarrollo de la etnografía. Primer elemento que caracteriza esta obra es autobiografías múltiples. Autobiografías múltiples. Como ustedes van a ver en la obra, Oscar Lewis recopila datos de vida de todos los miembros de la familia que él está investigando, permitiendo una visión más compleja de la realidad que se estudia. Porque va a ocurrir, como van a ver más tarde, que con respecto a los mismos hechos que se vivieron en la familia, las personas tienen posturas diferentes y a veces hasta contradictorias. ¿Sí? Esto de que las personas tengan posturas diferentes con respecto a algo que vivieron juntos, incluso, e incluso contradictorias, hoy se le llama efecto Rashomon. Rashomon, así pónganlo, R-A-S-H-O-M-O-N, efecto Rashomon. Y aquí me voy a detener en un momento importante de este. ¿Por qué se le llama efecto Rashomon? Dije R-A-S-H-O-M-O-N, Rashomon. ¿Por qué se le llama efecto Rashomon? Para mí fue muy alegre encontrar no conocía yo el término, pero yo había visto ya la película. Vi esta película en Cuba hace muchos años. Es una película que siempre porque es una película de esas que te dejan años pensando en ella. Se llama Efecto Rashomon precisamente por el nombre de una película, nada más y nada menos que de Akira Kurosawa, uno de los directores de cine más importantes de la historia de Japón. O sea, digamos, un genio del cine. Akira Kurosawa, esa película la vi yo en Cuba, y esta semana va a haber 2 disfrutes. Uno va a ser ver la película. Akira Kurosawa, una película formidable realmente. Dirige esta película. La película es interesantísima desde muchísimos puntos de vista, que si ustedes me permiten, yo quisiera incluso abordar para que se entienda la importancia del método este. Y una de las características más importantes del método de historia de vida es precisamente esto, como efecto Rashomon o método Rashomon o característica Rashomon, como ustedes le quieran llamar, pero filosófica, epistemológicamente, tener claro que estas cosas ocurren en nuestra realidad. En la película de Akira Kurosawa, es un hecho que ocurre en un bosque, apenas 3, 4 personajes, se produce un hecho. Un samurái iba con su mujer muy hermosa. Y lo que yo estoy contando no es el hecho, yo voy a contar lo que yo creo que es el hecho, porque ustedes van a ver lo que va a pasar después. Un samurái iba con su mujer muy hermosa, atravesando el bosque, y ahí aparece un bandido. En definitiva, al final la mujer fue violada, el samurái fue muerto, la mujer fue muerta, el bandido queda viva y hay un leñador que vio, ¿no? Akira Kurosawa lo que hace en la película es narrarte el hecho desde la visión, la experiencia de cada uno de los personajes que participaron. Y lo interesantísimo es que los personajes presentan su narrativa desde sus intereses personales, características, inteligencia, lo que ustedes quieran,
siempre se presentan a ellos mismos como más valiosos de lo que realmente fueron en el evento, ¿sí? Porque al inicio de la película el leñador encuentra un muerto y sale corriendo de miedo, pero él en su narración, pues imagínense ustedes, él no va a decir, no, yo soy un miedoso y salí corriendo, nada de eso. En la narración de otro, el bandido se presenta valiente frente al samurái, ¿no? Para defender a la mujer, porque en su concepción ahí había, parece, algún tipo de disputa, y él con su habilidad y entonces el samurái cuenta que él valientemente, cuando el bandido quiso, ¿no? Asaltarlo, se presentó y por fin murió valientemente en la batalla. Y me van a decir, y como el samurái está contando la historia, y la mujer del samurái también, si está muerto, porque en la película Akira Kurosawa pone a una medium, a una persona que se comunica con los muertos, y entonces es posible, se logra que tanto la mujer, la hermosa mujer del samurái, como el samurái que fueron muertos en el hecho, ellos atestiguan, pero ellos cuentan lo que pasó también desde su propia perspectiva, digamos, personal. ¿Cuáles son los elementos, digamos, de tipo filosófico que hay detrás de esta película de Akira Kurosawa y también detrás de la obra que hoy nos va a permitir acercarnos a este método fundamental de la etnografía, la historia de vida? Primer elemento que quiero que tengan que consideren, el relativismo y la subjetividad a la hora de plantear la narrativa, o si ustedes quieren pongan ahí la verdad, para que sea más polémico. Porque cada personaje plantea o narra una versión distinta del mismo hecho que ellos vivieron, mostrando cómo la percepción, y fíjense, remarquen esa palabra, la percepción está condicionada, determinada, mediada por las emociones, por los intereses, por los conocimientos, por las experiencias pasadas, por la autoimagen. Entonces, según filosóficamente lo que nos presenta Akira Kurosawa, la verdad es, digamos, inalcanzable en fenómenos como este. Fíjense, dije percepción. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Porque psicológicamente los cuatro personajes vieron lo mismo, pero percibieron cosas diferentes. No es lo mismo lo que se ve que lo que se percibe. Lo que se ve está determinado por la llegada a los ojos de la información luminosa del hecho, y eso yo no lo puedo alterar. Lo que yo altero es la percepción de eso que yo veo. Todos vieron lo mismo, pero a la hora de narrar, narraron cosas diferentes. Y aunque esto no es un tema de psicología, quiero poner un ejemplo para que quede claro por qué se dan estas diferencias de percepción. Ahora que tengo aquí a Ángela Picasso Pérez. ¿Sí? Lo digo por lo de Picasso, pintor. Si yo, por ejemplo, tomo la pintura de los girasoles de Van Gogh, imagino que todos han oído la de unos girasoles hermosos que pintó Van Gogh. De hecho, fue su última pintura. Se dio un tiro terminando esa obra. Cayó muerto ahí a los pies de su obra. Si esos girasoles de Van Gogh los ve un campesino que siembra girasoles para sacar aceite, pues lo más probable es que le encanten los colores, le encante el campo y tenga incluso alguna noción de la cantidad de aceite que se puede extraer de esa enorme parcela de girasoles que pintó Van Gogh. Pero si ese mismo cuadro, en vez de un campesino, lo viera un botánico, casi seguro que el botánico no iba a tener cómo saber la probabilidad de aceite que se iba a extraer de esos girasoles. No iba a pensar en la productividad. El botánico iba a pensar en la biodiversidad, en la diversidad de especies, ¿no? Y de insectos que convivirían en esa pintura de Van Gogh. Pero si la pintura la ve un pintor que no es botánico ni es campesino, se va a quedar admirando tal vez
la técnica del puntilleo utilizado por Van Gogh, la belleza de los cuadros, todas las cosas que tiene que ver, ¿no? Entonces, lo que quiero que con este ejemplo es que consideren que las percepciones que tenemos de las cosas dependen, primero, de nuestros conocimientos sobre esas cosas mismas, de nuestras experiencias anteriores, de las vivencias que hemos tenido. ¿Sí? Si usted es una mujer que ha sido golpeada y ve a un matrimonio discutiendo en una calle en voz alta, usted tiene de eso una percepción totalmente diferente que otra mujer que no ha tenido nunca una experiencia de haber sido golpeada y tal vez se acerque a esas personas, por favor, cálmense, bajen la voz. Y esa otra persona quizás no vea un acto de violencia, sino un acto de exaltación, pero esta que ha sido golpeada ve un acto de violencia a punto de ser golpeada la mujer. ¿Por qué? Porque ella trae un pasado que filtra sus vivencias actuales y a través del cual ella ve el mundo. Fíjense que es interesante. Este efecto Rashomon que utiliza Akira Kurosawa en esta película de forma formidable, nos está diciendo que cada persona ve las cosas o percibe las cosas a partir de su subjetividad, de su personalidad, de sus gustos, de sus puntos de vista, de sus intereses, de la autoimagen que tiene de sí misma, etc. Eso es un primer elemento que quiero que consideren, el efecto Rashomon, porque a la hora que usemos el método, ¿sí? En el momento en que nosotros querramos meternos en profundidad en el estudio de los fenómenos sociales, utilizando este método, tenemos que saber que entre más profundo entremos en la subjetividad de esa persona, más nos vamos a distanciar de lo que nos van a narrar otras personas que hayan vivido ese acontecimiento. Si usted lo va a hacer un estudio de violencia en una familia, ¿sí? Tiene que comprender que la narrativa que te va a hacer la esposa va a estar tal vez muy distante de la narrativa que te va a hacer el esposo. Muy distante. Y no es que ellos se propusieron engañar, es que ellos están percibiendo sus experiencias de vida de manera diferente. A partir de su niñez, de su personalidad, de sus gustos, de sus intereses, de sus vivencias, de su propia autoimagen, etc. Esto es un elemento importantísimo desde el punto de vista epistemológico que tenemos que tener con este método. Este método no pretende generalizar las experiencias. Este método pretende sacar a colación las experiencias. ¿Sí? La misma película de Akira Kurosawa no nos hace ninguna conclusión final. Las historias se quedan abiertas para que tú las interpretes. Igual que el libro que hoy ustedes van a trabajar, Los hijos de Sánchez, Oscar Lewis no nos hace ningún análisis comparativo de las historias que hace cada personaje. Oscar Lewis deja las narraciones de los personajes abiertas como un modo de que nosotros entremos a comprender ese proceso de vida, incluyendo sus propias contradicciones, porque hay momentos de coincidencia en las narraciones de los personajes y hay momentos de conflicto total, que se están diciendo cosas que parece que no se vivieron lo mismo. Queda claro, ¿verdad, compañeras y compañeros? Para que no entremos a este método con el pensamiento del positivismo, de los métodos objetivos, de buscar una comprensión única de la cosa. Eso aquí no va a pasar. Estamos con un método que se va a meter en una inmersión profunda en la subjetividad de los seres humanos. Y por tanto, tiene grandes potencialidades, ya, y comparado con otros métodos para otros objetivos, tiene grandes limitaciones. ¿Sí? Si vas a hacer un estudio del método que utiliza una maestra de matemática para ver el impacto del método de los niños, no vas a usar este método. Porque las cosas que te va a decir cada niño se va a distanciar tanto que no te va a permitir tal vez sacar una conclusión general sobre lo que está pasando en el aula con la maestra. Quizás acá utilizas entonces una entrevista grupal, que sería otro método de estudio, ¿no?
Fíjense que tenemos que tener claras las características del método para después no cometer errores. Entonces dije, lo primero que quiero que ustedes consideren es este relativismo y esta subjetivación de la verdad. Lo segundo que quiero que consideren de esta película que van a ver y que también tiene que ver con la obra que vamos a trabajar hoy, Los Hijos de Sánchez, es que tanto en la película como en la obra hay una crítica a la moralidad humana. La película y la obra nos dicen que hay una tendencia a mentir. No solo una tendencia a mentirle a los demás. Hay una tendencia a mentirse a sí mismo, porque cada quien se va a presentar como el protagonista a partir de cómo yo quiero que me vean. No a partir de lo que realmente ocurrió, lo que realmente sucedió. Eso también nos pasa a nosotros, ¿no? En una manera u otra, no quiero aquí juzgar a nadie, no soy yo, pero lo que quiero que quede claro es que tanto la película como la obra nos están diciendo que hay una moralidad que es criticable en tanto tenemos alguna tendencia a mentirnos incluso a nosotros mismos, también a los demás, para proteger nuestro ego o para justificar las acciones que nosotros acometemos. Incluso Kurosawa en la película no se interpreta de la obra de Kurosawa, que él plantea que incluso las personas que nos parezcan más honestas no pueden ser 100% confiables, porque siempre nos van a presentar el rostro que ellos desean que se vea, el rostro público que todos queremos tener. Eso es una de las cosas más interesantes de esta hermosa película de Akira Kurosawa, una película en blanco y negro, como las películas de él, donde las luces y las sombras también son personajes y la música es un personaje y la lluvia. Ustedes se van a quedar realmente enamorados de esta obra, que yo me la acabo de encontrar esta semana preparando la clase. Me encuentro yo con una obra que había visto yo en Cuba en mi juventud, ¿no? Y que realmente me impactó formidablemente. Entonces dije, lo segundo es la crítica a la moralidad. Lo tercero que es importante que consideremos de esta obra de Akira Kurosawa, del libro y también del método, es la postura filosófica existencialista. No sé si alguna vez con alguno de ustedes trabajé a Sartre, pero la película y también el libro reflejan una visión existencialista del mundo. ¿En qué sentido existencialista? Voy a ser muy lapidario para ser rápido y conciso. No ponerme aquí a dar un tema de existencialismo, que además me gusta muchísimo. Primero, para los existencialistas no existe... El universo es un universo sin verdades absolutas. O sea, no hay un Dios, no hay un destino, no hay un karma, que ahora se ha vuelto muy popular el karma, y la gente dice, hiciste, ya verás que el karma, eso para un existencialista, eso es una creencia. ¿Sí? Y si dices, así lo quiso Dios, eso es una creencia. Y si dices, las cosas me van a ir mejor, eso es una creencia. Para un existencialista, nada está determinado absolutamente. Hay un movimiento en la vida de cada individuo, y este es el segundo elemento del existencialismo que es fundamental para entenderlo, en el que cada sujeto es responsable de sus decisiones, de sus actos y de sus efectos. Si usted, su pareja la golpea y usted quiere quedarse ahí, usted puede justificarse con lo que quiera, pero usted decide quedarse ahí. ¿Sí? Usted puede decir que yo no tengo trabajo, que yo no tengo cómo alimentar a mis hijos, que yo lo amo, que no me voy a encontrar otro. Usted puede decir lo que quiera, pero la decisión de quedarse ahí es suya. No es de Dios, no es del destino, no es del karma. Si usted tiene un examen y usted decide estudiar para ese examen, esa decisión es suya. Usted decide estudiar para ese examen. No es porque usted
está profundamente motivado, no, es porque usted decidió sentarse a estudiar. Usted podía hacer otras cosas y decidió que no. Para usted, usted es responsable de esa decisión. Y si después que usted pasó mucho tiempo estudiando, usted aprueba y aprueba con una alta calificación, eso es resultado de su esfuerzo, de que usted decidió en un momento de su vida ponerse a estudiar. Esa es una de las características fundamentales del existencialismo. Porque el existencialismo, en Sartre y en otros existencialistas, exigen al sujeto asumir la responsabilidad de sus acciones. No estarse apoyando en certezas externas, en apoyaturas externas. Es que yo me casé porque mis padres me dijeron que me casara. No, usted se casó porque usted le dio la gana. Usted decidió casarse. No, pero es que todo el mundo me presionó. No, usted se casó porque usted quiso. El existencialismo le dice a la persona, a ver, justificarse es de mala fe. Y usan esa palabra, mala fe. No se justifique. El mundo entero te presionó, pero eso no significa que tú no hayas tomado la decisión. Usted fue al altar caminando con sus pies, ¿sí o no? Es su decisión. Entonces, el existencialismo y tanto la película de Akira Kurosawa como el libro nos alertan porque a la hora de usar el método y entrar a profundidad en las narrativas que las personas nos van a hacer, nosotros tenemos la tendencia a justificar nuestras acciones para presentarnos o como víctimas o como el resultado de fuerzas externas que no controlamos. ¿Ya? Y entonces ahí empiezan las narrativas de que él me pegaba, o sea, no voy a decir que yo me dejaba pegar, ¿no? Es que me pegaba, abusaba de mí, mi vida fue una desgracia porque este maldito hombre, no, tu vida fue una desgracia porque tú decidiste quedarte con esa persona, porque tú podías haberte ido, ¿no? Estoy presentando la visión de un existencialista, compañeras y compañeros, ¿sí? No necesariamente la mía, que quede claro, ¿sí? Yo soy marxista, yo no soy existencialista. Y evidentemente mis explicaciones no se mueven por esta ruta, pero necesariamente para meternos en este tema y en este libro y en este método, pues necesito discutir esto. Y lo último que aparece en la obra de Akira Kurosawa, que no aparece en el libro como tal, pero en la obra sí, sería una actitud de esperanza frente a digamos, nihilismo, a este mundo oscuro, sombrío, donde no hay un paraíso esperando, no hay una seguridad de la victoria final, ¿no? Que a veces los marxistas y mucha gente que ridiculizan el marxismo dice la victoria final será de la clase proletaria. Eso no está dicho, ni está escrito en ningún lado, ni la victoria final va a ser de nadie. La victoria final va a ser del que luche, del que se organice y del que haga las cosas que hay que hacer. Si nosotros no nos organizamos y no luchamos, vamos a seguir siendo esclavos toda la vida, ¿sí? Para quitarnos ya esa idea, ¿no? De que sentarnos en el portón de la casa a esperar que pase el cadáver del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo se va a matar solo. Eso no es así. No, eso no es así. El capitalismo ni se mata solo ni se muere solo. Nos va a matar a todos si no hacemos algo. O sea, frente a este nihilismo, a esta idea de que no hay ningún tipo de, digamos, de posibilidad, de oportunidad o de salvación, Akira Kurosawa en la película nos deja un cuadro final hermoso donde el leñador, ese leñador que andaba por el bosque y vio lo que él no quería ver, adopta ahí a un bebé que había sido abandonado. Con lo cual Akira Kurosawa nos sugiere que aunque el mundo esté lleno de gente que miente, de gente que quiere aparentar que es lo que no es, esté lleno de egoísmo y de las cosas que está lleno, la compasión aún es posible. Me encanta esta idea. A mí me encanta esta idea porque siendo yo un admirador del camarada Jesús, es la enseñanza fundamental de la Biblia. Aunque te apedreen, aunque te calumnien, aunque te persigan, aunque te crucifiquen, es posible la bondad en el mundo. Y fíjense cómo Jesús decide la bondad en los momentos más difíciles de su existencia. Fíjense que esa es una decisión personal, porque el mundo entero le decía, mándalos a donde sea. Y él pide a su padre porque no. Bueno, estos elementos que he abordado, que tienen una dimensión, por supuesto, tipo filosófica detrás, de la película de Akira Kurosawa,
Y recuerden que me fui a la película de Akira Kurosawa, no porque yo quise, sino porque precisamente la autobiografía múltiple, cuando nos metemos en el contexto de una familia para usar la autobiografía como método etnográfico y abordamos a varios sujetos de la familia, va a aparecer esta. Me comentan que está lloviendo muy fuerte por allá en la ciudad. Eso es lo que está generando este fenómeno, que se congela el compañero Miguel. Vamos a tener un poco de calma. Además de las entrevistas que ustedes van a hacer siguiendo el método de Lewis, ustedes tienen que hacer una observación detallada de la vida diaria de las familias, de las personas, registrando siempre que sea posible sus intenciones, costumbres, dinámicas sociales, ¿no? De hecho, en en el libro, Los hijos de Sánchez, que yo me puse a leer y a leer y a leer, y me quedé ahí pegado 2 o 3 días. Por supuesto, bueno, no lo pude acabar porque estamos hablando de un libro de más de 1000 páginas, la obra que tengo yo aquí, ¿no? Es muy grande, muy larga. Hay momentos en los que uno se da cuenta que este hombre realmente era un observador acucioso, un observador, digamos, profundo, entrenado, el modo en el que él nos está describiendo, los espacios, las familias, las vecindades, ¿sí? De hecho, voy a aprovechar para dar ya el primer disfrute. Va a haber 2 disfrutes hoy. El primer disfrute que quiero que hagan, lo voy a dar ahora. Quiero que ustedes me lean la introducción nada más. La introducción nada más de la obra. Esta introducción está en la página 5. Anoten, introducción, página 5. Y quiero que me respondan una sola pregunta. Les va a encantar. Yo sé que les va a encantar. ¿Qué es la cultura de la pobreza y cuáles son sus características según Oscar Lewis? ¿Qué es la cultura de la pobreza y cuáles son sus características según Oscar Lewis? Yo me quedé realmente muy motivado con esta introducción. Hay muchas cosas que leí aquí que yo no había considerado sobre la pobreza, sobre la diferencia entre la pobreza de clase media y la pobreza de clase baja. Hay cosas aquí que incluso cosas que yo decía, pero no tenía yo realmente. ¿No? Cuando él nos dice en algún momento dentro de eso nos está diciendo que el pobre de clase baja, el pobre en el DF tomaba pulque, el pobre de clase media tomaba cerveza. Y entonces me voy dando cuenta de algo que ya yo como hipótesis lo había manejado muchas veces. La cerveza sustituye al pulque como cultura de masa en México. La cultura de la cerveza es una cultura capitalista, de las empresas capitalistas, de las grandes empresas que acabaron con las pulquerías, porque las imágenes que aparecen de Zapata con esas jarras, ahí no está tomando Corona ni eso, está tomando pulque. Que es una... Y fíjense cómo en la obra Oscar Lewis nos identifica el pulque con los niveles más bajos de la sociedad mexicana, los niveles más pobres. Hoy en día yo tendría la tendencia de identificar al pulque con las culturas originarias, no con la pobreza. ¿No? Fíjense las hermosas, las diferencias que se van dando entre esto que estamos viendo aquí. Bueno, también, y por último, quiero que consideren que aquí en la obra de Oscar Lewis se está dando un análisis de tipo polifónico. Análisis polifónico. Esta polifonía, que viene, por supuesto, de la literatura y de Oscar Lewis, ¿no? Este enfoque
polifónico, que tiene que ver con el efecto Rashomon, no es otra cosa que reconocer y respetar la pluralidad de voces dentro de una narrativa. Evitar reducir las experiencias a una persona, a un informante o al investigador. Rehusar la tendencia a generar una interpretación dominante. Eso es una tendencia que yo tengo al escribir, lo dejo claro. Usted lee los ensayos que yo publico. Acabo de publicar un ensayo sobre el Estado. Ya va a salir en una semana. Y yo tengo la tendencia muy fuerte a hacer un análisis comparativo de las personas que me están dando y a concluir, bueno, aquí yo tengo ese, no, que viene, por supuesto, de mi formación sociológica marxista y estas cosas. Y realmente estoy cambiando yo mismo con este curso, dándome cuenta cosas que quisiera yo hacer y no hacerlas como las que he hecho hasta ahora. Y una es, por supuesto, hacer los análisis más polifónicos, o sea, dejar abiertas las narrativas y dejar que el lector saque sus propias conclusiones. Dejar que el lector saque sus propias conclusiones. Fíjense que yo aquí estoy hablando del método, ya sin decirlo, ¿sí? Ya estoy diciendo que a la hora de usar el método, ya yo vi algunos trabajos que ustedes me mandaron que me gustaron muchísimo, de entrevistas que ustedes le hicieron a su abuelita, etcétera, ¿no? Ya los vi que están ahí entrenándose en hacer, aproximarnos al método etnográfico. Yo quiero dejar, bueno, dejé, el primer disfrute va a ser este que dije, ¿no? Leer la introducción, comenzar en la página 5 para responder a la pregunta ¿qué es la cultura de la pobreza? Y cuáles son las características que tiene la cultura de la pobreza según Oscar Lewin. El segundo disfrute que quiero que vean si tienen tiempo es que vean la película. Que vean la película Rashomon de Akira Kurosawa. Interesante, la película sale en el año 1950. Interesante. Casi es contemporánea con la obra. Casi es contemporánea con la obra. Yo quisiera que vieran la película de Akira Kurosawa, pero que la vieran con intención investigativa, con ojos de etnógrafo. Ya, para que puedan analizar cómo este hombre, que no era un científico, no era un etnógrafo, era un director de cine, genio del cine. Se reconoce que es el más importante de la historia del cine japonesa, o sea, eso ya nadie lo discute. Todas sus obras son grandes obras, pero el hombre además, como todos los genios, logra plantearnos un posicionamiento epistémico sobre un hecho cualquiera y metodológicamente se posiciona en un discurso que no sé si lo buscó, pero en un discurso que cinematográficamente es un discurso polifónico. Es un discurso donde se reconoce la existencia de diversas voces. Y además, creo que esto debe quedar claro, se reconoce que no es posible sacar una única conclusión al final. Esta polifonía nos pone frente a un hecho epistemológico. Hay verdades, si quieres pónganlas entre comillas, que no se pueden atrapar porque están en el campo de lo subjetivo, en el campo de las vivencias, en el campo de la riqueza psicológica de los seres humanos. Campo que es muy diferente a la matemática, la física, la química, la biología, ¿no? Los chinos lanzaron una nave cósmica, eso no, imagínense ustedes, ¿no? Eso es un hecho constatable directamente, pero aquí estamos hablando del mundo de la subjetividad. Bueno, ahora me quiero meter, si ustedes me lo permiten, ¿no?, a discutir con ustedes algunas características de este método. El método de historia de vida de Oscar Lewis. Historia de vida, que no es el método autobiográfico, no lo confundamos, eso lo vamos a ver después si quieren. Bueno, tengo que ver que tengo el programa, ¿no? Porque en este diplomado sí estoy siguiendo el programa al pie de la letra. Estoy tratando de
Creo que la primera clase fue la única que estuvo fuera, ¿no?, del diplomado. En la obra esta, Los hijos de Sánchez, Oscar Lewis presenta los relatos de vida de una familia mexicana que emigra del campo a la ciudad. Oscar Lewis nos presenta la vida de esta familia a través de la voz del padre y de los hijos, a través de las narrativas, de las diversas narrativas de ellos. Él va reconstruyendo su historia personal y su historia colectiva, ¿sí? Y va tratando de ir narrando, describiendo cómo esta familia enfrenta la pobreza urbana en la Ciudad de México, la enorme Ciudad de México. Papi, cierra la puerta que se está metiendo el agua, mira, está cayendo rayos, cierra. Y ponte chancleta, no te descalzo. Él nos cuenta, nos va describiendo los avatares de esta familia, de este padre de familia y de sus hijos, que ellos van, el padre se va moviendo entre dos vecindades, una vecindad que se llama Bellavista y otra vecindad que se llama Magnolia y Bellavista, que tienen diferentes niveles de vida, de diferentes niveles económicos. El padre se echa a toda esa gente y trabaja para sacar adelante a su familia en las condiciones del México de esa época. Yo me estaba asombrando cuando decía que los salarios promedio de una de las vecindades iban de 200 pesos a 500 pesos al mes. Y con eso vivían. Me imagino que los precios también eran totalmente diferentes, porque según cuenta él en la obra, la familia comía con unos 10, 15 pesos al día. Con eso comía la familia. O sea, me imagino que, ¿no? Pero también cuenta, bueno, que comían frijoles, tortillas, chile, o sea, la comida de la clase pobre, de la gente del campo que migraba a la ciudad. Bueno, quiero empezar a enumerar las características. Ya se me ha ido mucho tiempo. Voy a tratar de apurarme para que tengamos la mayor cantidad de características posible. Primera característica del método es la perspectiva cualitativa. O sea, perspectiva cualitativa significa que se pretende entender el mundo desde la perspectiva del sujeto. ¿Sí? O sea, el enfoque de este método es un enfoque interpretativo, no explicativo, sino interpretativo. No busca generalizaciones estadísticas, no busca comprender el significado, valores, no. Busca penetrar en la subjetividad para ver cómo ese individuo, cómo ese sujeto ha constituido o ha construido sus valores personales, sus propios significados, sus sentidos subjetivos. Ya, no se pretende aquí buscar comprensiones generales, no buscar características que distingan a esa familia de otras familias, no. Aquí el método busca una inmersión profunda, como ya dije, en la subjetividad de las personas que estamos investigando en ese momento con este método. Segundo, este método es profundamente etnográfico. ¿Por qué? Precisamente la historia de vida se enmarca en una lógica etnográfica. El investigador se involucra en el entorno de las personas que les van a estar dando la información. El investigador busca comprender ese contexto cultural, social. No va a ir a juzgar allí. Por eso es un enfoque profundamente etnográfico. No va a ir a juzgar, no va a ir a compararlo con otros. No, él va a ir a comprender. Comprensivo. Etnográfico. Hola, hija. Pero otros rasgos fundamentales que el ya método... estás dentro del departamento. Y ¿Me estás hablando, Tapén? No, cierra tu micrófono. Otro rasgo fundamental de este método es que hay una narrativa biográfica. ¿Sí? La fuente fundamental de la información es el sujeto que narra su experiencia, su vida. ¿Sí? Se toma la vida del sujeto como un texto que comunica experiencias, emociones, decisiones, rupturas, miedos, proyectos. ¿Sí?
O sea, no vamos a entender el mundo a través de lo que el sujeto nos está diciendo. Vamos a comprender al sujeto en el contexto del mundo. Por eso la narrativa que el sujeto nos está haciendo es una narrativa que busca penetrar profundamente en sus vivencias, sus valores, sus miedos, sus proyectos, sus descripciones personales, sus vivencias, para tratar de ir ahondando en cómo él, ¿ya? Esto es fundamental para no caer en el método historiográfico, que sería otra cosa. Entonces, aquí la narrativa es biográfica. Otra característica fundamental del método es que desde el punto de vista metodológico se constituye como un estudio longitudinal, así se llama. O sea, ¿qué quiere decir longitudinal? Bueno, eso lo que quiere decir es que seguimos al sujeto durante un tiempo prolongado. Vamos haciendo entrevistas, porque me imagino que con todo lo que he comentado hasta ahora se dan cuenta que con una sola entrevista no se agota todo esto, sino que hay que ir regresar, ¿no? Entonces es un estudio longitudinal porque vamos siguiendo al sujeto durante un periodo de tiempo prolongado, permitiéndonos observar si se dan cambios, si se dan rupturas, continuidades en la trayectoria vital del sujeto, etc. Otra característica que ya la dije, pero quiero que ahora la pongan como característica, es que una de las características de este método es la técnica de la polifonía, ¿no? Es una técnica polifónica, o sea, se escuchan muchas voces, diversidad de voces, diversidad de narrativa, no solo la del narrador principal, sino que para construir el relato colectivo hay que escuchar otras voces. Y no se pretende uniformidad, coincidencia entre las voces que están interviniendo en el estudio. Es polifónico precisamente porque dejamos a todas las voces expresarse desde su subjetividad, desde su vivencia, desde sus características, y así, tal y como están hablando, los vamos exponiendo a través de la obra. El informe de investigación, en este caso, es una obra, bueno, no está de más que lo repita. Fíjense si estuvo bien hecha la obra que generó un fenómeno de tipo social, un posicionamiento a favor y en contra. ¿Por qué? Por el nivel de, porque no sé si se dan cuenta que esta inmensión profunda en la vida de un pobre no pretende generalizar su experiencia, pero se convierte en una denuncia formidable contra el sistema. Se convierte en una denuncia formidable que por eso la clase política mexicana reacciona como reacciona. Porque imagínense ustedes que hiciéramos algo así con una familia Compañeros, hay fenómenos que salen de control en el sentido de que está lloviendo muy fuerte donde está Miguel y eso está generando este fenómeno de que se corte su conectividad. Esperemos un momento, por favor.
Estoy intentando comunicarme con el compañero Miguel, pero ni siquiera la llamada del celular entra. Creo que es muy fuerte la lluvia por donde él se encuentra. Parece, compañeros, esperemos unos minutitos más y ya tomaremos alguna decisión. A lo mejor se le fue la luz y la señal. Sí, es muy probable que haya sucedido esto, porque incluso lo sacó de la sala la sesión. Compa- no me contesta, no puedo conectarme con Miguel por teléfono. Este, tomemos alguna decisión al respecto, compañeros. Esperamos. ¿Qué tiempo más podemos esperar? Prácticamente había desarrollado ya todo su tema que tenía contemplado. Eh, Bien, hasta aquí está fallando la señal. Bien, yo tendría una propuesta, compañeros. Si buscáramos la forma de que el doctor luego completara la parte que faltó de su exposición, porque pues las condiciones climatológicas ahorita escapan a control de todo alcance. Y si ahí en la parte donde está el doctor llueve muy fuerte, no hay telefonía, no hay internet con él. ¿Alguna sugerencia, compañeros? Pues creo que igual la próxima clase puede iniciar si algo le faltó con lo que faltó. De todas maneras, ya nos dio los dos disfrutes que quedan, que dejó pues de disfrute. Y si algo faltó, que lo dé en la próxima sesión y ya la clase que toca. Sí, claro, compañeros, me parece, si no hubiese una opinión divergente, ya tenemos ahí los dos disfrutes que consisten en ver la película Los hijos de Sánchez y, no, perdón, la introducción del libro de Los hijos de Sánchez y ver la película de Kurosawa. Yo voy a tratar de conseguirle, la comparto por medio del chat. ¿Sale? Entonces, compañeros, pediré su comprensión. Esto salió por completo de control, condiciones climatológicas adversas, y platicaremos con el doctor y la próxima sesión voy a terminar esta temática. ¿Les parece, compañeros? Perfecto. De acuerdo. Muy de acuerdo. Perfecto. Por favor, nada más si pueden por ahí compartir el título de la película o Ah, escribirlo más bien en WhatsApp, escribirlo más que nada. busco el título de la película y me comprometo a compartirlo. Habla el doctor de un este, de un efecto de la película de Cariño.
también tengo mucho ruido. Bueno, buscamos el título y por WhatsApp lo conectamos y lo comentamos, compañeros. Bien. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Buenas noches, ya compartimos esos títulos. De Buenas acuerdo. noches. Ok. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Luego. Gracias, Gracias a Tapen. todos. Gracias. Gracias.